Si yo les pregunto a ustedes si Uruguay puede ser un país desarrollado, si Uruguay puede aspirar a otro nivel de bienestar, si ustedes creen que eso es posible, o que hay algo intrínseco de nuestro país, hay alguna cosa en América Latina que hace que no podamos pensar en esos niveles de desarrollo, ¿es razonable aspirar a un objetivo de ese tipo en un país como Uruguay? Primero que nada, agradecer a todos ustedes por estar acá, agradecerle a Álvaro Delgado por la oportunidad de coordinar los equipos técnicos, el mayor honor profesional de mi vida que me brindó la oportunidad de Álvaro. Agradecer pero sobre todo, agradecer a todos los ministros, viceministros, autoridades que nos acompañan en el día de hoy, pero sobre todo, obviamente, quiero agradecer a todos los técnicos representados acá, los coordinadores y una cantidad de técnicos que tengo acá a mi derecha, que trabajaron muchísimo en los últimos 3 meses para que hoy estemos presentando con tanto orgullo este programa de gobierno de Uruguay para adelante de la candidatura de Álvaro Delgado. Técnicos a lo largo y ancho del país, como estábamos viendo con Jairo, profesionales, jerarcas públicos, académicos, personas que vienen de la sociedad civil de todo tipo. ¿Qué es ser un país desarrollado? ¿Qué quiere decir ser un país desarrollado? No hay una definición unánime de esto, no hay nada que podamos decir, bueno, la definición final, pero creo que todos tenemos algo en la cabeza cuando hablamos de un país desarrollado. Los que han tenido la oportunidad de viajar y visitar Europa o visitar América del Norte, creo que haces una idea bastante acabada de qué puede ser un país desarrollado. Claramente un país donde las personas tienen un nivel de vida bueno, donde el dinero alcanza, donde la violencia es baja, donde la gran mayoría de los jóvenes finalizan el liceo y la educación secundaria. Es un concepto que puede representar algunas dudas, pero que todos tenemos algo en la cabeza. Y podemos tratar de objetivizarlo un poco. Mirando los rankings internacionales, uno mira, bueno, ¿quiénes son los países desarrollados? Son aquellos países que tienen una institucionalidad política, rankean bien en su nivel de democracia, la separación de poderes y en muchas otras cosas, pero que además de eso rankean bien en indicadores económicos, en PBI per cápita, en competitividad, en las pruebas PISA. ¿Y dónde está Uruguay acá? ¿En qué lugar está Uruguay en estos rankings internacionales de desarrollo? Y bueno, la verdad que estamos a mitad de camino. Por un lado tenemos una institucionalidad política que puede ser de país desarrollado. Cuando miramos el nivel de nuestra democracia, la separación de poderes, la libertad de expresión, la libertad de prensa, no tenemos nada que envidiarle a la mayoría de los países desarrollados. De hecho, estamos mucho mejor que muchos de ellos en este tipo de indicadores. Sin embargo, cuando miramos otros indicadores económicos, de competitividad, de facilidad para hacer negocios, cuando miramos las pruebas PISA, cuando miramos la cantidad de jóvenes que terminan secundaria, claramente estamos bastante lejos de esos países desarrollados. Estamos en el pelotón e incluso en algunos de estos indicadores por debajo de muchos de nuestros vecinos más pobres. Uruguay tiene una realidad dual, tiene una dualidad. Instituciones políticas de país desarrollado e instituciones económicas y sociales de país en vías de desarrollo. Esta es nuestra fortaleza y esta es nuestra debilidad. Y ese es el desafío que tenemos para adelante. Ese es el eje que queremos poner. Aprovechar, apalancarnos en estas fortalezas que tiene Uruguay, esta institucionalidad política tan fuerte, para tratar de fortalecer y elevar muchísimo la calidad de nuestra institucionalidad económica y social. De eso se trata el desafío que tendríamos por delante. Hoy estamos presentando una agenda ambiciosa para los próximos 5 años. Hoy estamos presentando un programa de gobierno que aborda cada uno de los temas críticos que Uruguay tiene que abordar, que los pone en la hoja de ruta cada uno de los desafíos centrales que tiene nuestro país por delante. Podríamos resumir, ahora vamos a hablar un poco del programa, que lo separamos en 7 pilares, este segundo piso tiene 7 pilares, pero podríamos resumirlo en 2 grandes desafíos que tenemos para salir adelante. 2 temas que en general se suelen poner como contradictorios, pero no lo son. La agenda económica, la agenda de la competitividad y la agenda social, la agenda del bienestar. Muchas veces en la discusión, y en estos días lo hemos visto en algún acto público, se contraponen estos 2 temas como que fueran opuestos. Y la realidad, cuando uno mira la evidencia, internacional, ve que no solo no son contradictorios, sino que son absolutamente complementarios, que se necesitan uno con el otro. Precisamos una economía más competitiva, una economía más rica, para poder tener más recursos para la salud, para la educación, para las jubilaciones, para los salarios. Pero sin duda necesitamos personas más saludables, más formadas, para tener una economía más competitiva. No solo no son contradictorios, son absolutamente complementarias las agendas de la competitividad y la agenda del bienestar. En general, cuando pensamos en un país desarrollado,
En general, cuando pensamos en un país desarrollado, pensamos en un lugar donde la gente vive bien, que sin duda así son lugares donde la gente vive bien, pero también son lugares donde la gente es más productiva, donde la economía es más competitiva y las personas son más productivas. De eso se trata el desafío que tenemos. De eso se trata de salir de la trampa del ingreso medio. La trampa del ingreso medio es donde están países como el nuestro o países como Uruguay, que es un lugar donde somos demasiado caros para crecer como crecen los países más pobres. Tenemos salarios demasiado altos, impuestos demasiado altos para crecer como crecía China o como crecen algunos de nuestros vecinos más pobres. No vamos a crecer de esa forma con costos baratos. Pero aún no somos suficientemente productivos, suficientemente sofisticados para crecer como crecen los países ricos. Lugares donde la inversión que viene está dispuesta a pagar mayores salarios, mayores costos, pero obviamente quieren una productividad de esos factores que está alineada con los mayores costos. Ese es el desafío. Nosotros estamos a mitad de camino. Somos muy caros para crecer como crecen los más pobres, pero no todavía suficientemente productivos. Mover la agenda económica y social hacia ese lado, hacia países como Alemania, como Suiza, obviamente es el objetivo. Y de eso se trata, salir de la trampa del ingreso medio. Movernos en ese sentido. La visión que tenemos nosotros es que no hay ninguna razón para conformarnos con menos que esto. No hay ninguna razón para que Uruguay se conforme con menos que ser un país desarrollado. No hay ninguna razón cultural, no hay ninguna razón geográfica, no hay ninguna razón de ningún tipo que nos condene a ser un país de mitad de tabla. Uruguay está para mucho más. Y está para mucho más porque este gobierno nos ha mostrado dos cosas muy importantes. Lo primero que nos mostró este gobierno es lo que comentaba Jayo hace unos minutos. Cómo se pueden hacer una cantidad de cosas aún en la adversidad, aún con crisis, aún con pandemias, aún con sequías, aún con guerras. Se pueden ordenar las cuentas públicas, crecer el empleo, hacer un shock de infraestructura, hacer dos reformas tan postergadas y tan importantes como la de la seguridad social y la transformación educativa. Nos muestra que es posible, que no hay excusas. Eso nos muestra este gobierno. Pero segundo, y quizás más importante, nos muestra este gobierno nos permite mirar mucho más lejos. Hoy podemos mirar este horizonte, hoy podemos decir que podemos mirar el desarrollo y podemos aspirar a ser un país desarrollado porque en todos los temas este gobierno puso un nuevo piso. Hoy podemos pretender tener una inflación del 3% porque la inflación ya bajó a la mitad. Hoy podemos pretender atacar con fuerza el desempleo juvenil porque creamos 80.000 puestos de trabajo. Hoy podemos pretender tener una infraestructura mucho más desarrollada porque dimos un shock de infraestructura en todo el país y el país está en obras. Lo hecho por este gobierno, esta orden de la casa, como dice nuestro candidato, nos permite soñar con ese desarrollo y en particular plantearnos esta construcción del segundo piso en los próximos 5 años. ¿En qué consiste ser un país desarrollado en el caso nuestro? Para hablar en claro, porque si no esto suena muy divagado, ¿no? ¿Qué sería un país desarrollado para llegar al desarrollo para Uruguay? Bueno, por lo menos ser más ricos. La riqueza no es suficiente, pero es necesaria. Tener un PBI per cápita por lo menos 30% mayor. Eso es una cosa muy importante. Segundo, reducir muchísimo, por lo menos a la cuarta parte, la pobreza infantil. Eso es un horizonte que un país desarrollado debería lograr. Tercero, también vinculado a los más jóvenes, acercarnos a universalizar la secundaria, otro tema en el que estamos todavía lejos de los países desarrollados. Y cuarto, bajar la violencia, quizás aspirar a tener la mitad de los homicidios que hoy tenemos. Esos 4 puntos, quizás para resumir y para decir algo concreto, serían el horizonte de ese Uruguay desarrollado que creemos y estamos convencidos que podemos tener. Claro que no es una tarea para un lustro, no es una tarea para un único gobierno. No estamos diciendo que esto es fácil ni muchísimo menos, todo lo contrario. Pero se trata de tener la claridad de ideas, el valor político para seguir promoviendo las reformas que hay que promover y tener el valor para defenderlas y sostenerlas. Y creemos que estamos en un momento muy, muy importante para avanzar en ese sentido. Este salto al desarrollo, este documento que estamos proponiendo hoy, este segundo piso de transformaciones que se van a llevar todo lo que quieran del programa cuando se vayan, tiene 7 pilares. Se basa en 7 pilares. El primero es un salto de competitividad. Sin duda la agenda económica es importante. Necesitamos, como decíamos, movernos a una economía más competitiva. Es una agenda muy ambiciosa, pero que queremos comentar 3 cosas en esta instancia. Primero, una macroeconomía aún más estable y más saludable. Hemos hecho un esfuerzo enorme por consolidar las cuentas públicas, hemos mejorado muchísimo en ese sentido, hemos bajado la inflación a menos de la mitad, pero tampoco acá hay motivos por qué conformarnos con la mediocridad. Uruguay no tiene por qué tener una inflación mayor al 3% y nos planteamos que al final del próximo quinquenio Uruguay pueda tener una inflación del 3%, como es la regla, como es lo normal en tantos países.
Segundo, necesitamos vivir en un país más barato para producir y para vivir. Tenemos un nivel de precios que muchas veces es alto. Estamos planteando una ambiciosa agenda pro competencia para vivir en un Uruguay más barato para vivir y para trabajar. En particular en el mercado de la energía, en el mercado de los alimentos, en los mercados de higiene personal. Tenemos mucho para hacer para mejorar los niveles de competencia y bajar los costos, el costo de nuestro país. Tercer ítem de este salto de competitividad que estamos planteando, este primer pilar, es la modernización de las relaciones laborales. Estamos muy orgullosos de haber creado más de 80.000 puestos de trabajo, recuperamos todo lo destruido en el gobierno anterior y más, pero naturalmente si queremos avanzar con fuerza sobre el desempleo juvenil, sobre los problemas más estructurales del mercado laboral, necesitamos relaciones laborales más modernas. Naturalmente el próximo quinquenio tiene que ser el quinquenio que incorporemos la productividad a la negociación salarial y a las relaciones laborales. Segundo pilar de este segundo piso de transformaciones, un Uruguay más global. No hay misterio con esto. No existen países pequeños, cerrados y prósperos. No existe. Busquen en el mapa, agarren el planiferio y busquen un país pequeño que sea cerrado y que tenga niveles de prosperidad razonables. Para los países como los nuestros no hay opciones, tenemos que tener un país mucho más abierto, hemos avanzado mucho, pero creemos que el próximo quinquenio tenemos que profundizar esta estrategia. 3 cosas que me gustaría comentar de este Uruguay más global para los próximos 5 años. Necesitamos reformar la institucionalidad del comercio, concentrando las competencias del comercio en un único lugar que hoy está un poco disperso. Estamos planteando que Cancillería se transforme en Ministerio de Comercio y Relaciones Exteriores para concentrar todas las competencias vinculadas al comercio y el liderazgo de la política comercial en un único lugar. Segundo ítem de este Uruguay más global, seguir abriendo mercados. Hemos tenido logros muy significativos en acceso de productos a China, a Estados Unidos, a Brasil. Necesitamos seguir golpeando todas las puertas. El mundo está en una etapa muy proteccionista. Uruguay tiene que seguir golpeando todas las puertas que pueda para ver cuál se abre, como se han abierto durante este quinquenio. Pero tercero, este Uruguay más global tiene una agenda que no depende de nadie, que es la apertura unilateral. Hay una buena parte de este país más abierto al mundo que no depende de nadie más que nosotros. En la medida que la Fiscalía lo permita, necesitamos eliminar la tasa consular, necesitamos seguir promoviendo la baja del arancel externo común y necesitamos remover barreras pararancelarias que todavía viven en nuestro país. Necesitamos avanzar en lo que depende de otros, pero también lo que depende, especialmente lo que depende solo de nosotros. Tercer pilar de este segundo piso de transformaciones. Estamos proponiendo un salto de infraestructura. Sin duda la infraestructura tenemos un motivo de orgullo de este gobierno. Tenemos un país que, como dice Álvaro, está en obras, está dado vuelta. Por todo el país hay una inversión brutal en rutas, en aeropuertos, en puentes, en infraestructura ferroviaria. El próximo quinquenio tenemos que seguir avanzando para tener una infraestructura de país desarrollado. Estamos pensando en el tren, seguir avanzando y llegar con el tren a Río Branco, a Rivera y a Salto. Estamos pensando en dar una inversión muy fuerte en la movilidad metropolitana. Los gobiernos de la ciudad de Montevideo, del departamento de Montevideo, no han sabido o no han querido hacer obras realmente que cambien la forma de movernos a la zona metropolitana. Estamos promoviendo avanzar con el proyecto del Tren Tram que está trabajando el Ministerio de Transporte, desde Plaza Independencia hasta el Pinar, que va a cambiar la forma de desplazarse en la zona metropolitana y además aprovechar la infraestructura que creó el Ferrocarril Central para tener algunos servicios de trenes de cercanía a algunas de las ciudades, localidades de la zona metropolitana por las que pasa el tren. Pero también, y pensando en el interior del país, además del impulso al saneamiento muy grande que se está dando en este gobierno en estos mismos momentos, queremos seguir avanzando para que el saneamiento deje de ser un privilegio de las capitales de este país y siga llegando a todos los pueblos, a todos los pagos, llegar a casi 50 localidades más del interior del país a través de un nuevo impulso al saneamiento. Cuarto pilar de transformación es un salto de bienestar. El eje central del salto de bienestar que le estamos proponiendo a la ciudadanía pasa por el Plan Familias. El Plan Familias tiene 2 énfasis muy claros, que es la priorización de la primera infancia y el abordaje del desafío demográfico. 3 cosas también para comentar acá. La priorización de la primera infancia debe ser total, debe ser absoluta. Política y presupuestalmente vamos a priorizar la primera infancia en términos absolutos. Segundo,
Y vinculado a esto, al desafío demográfico que tenemos, en Uruguay nacían casi 50.000 niños hace poco menos de 10 años y hoy nacen apenas más de 30. Si no trabajamos, si no ayudamos, si no generamos mucho mejores condiciones para esos pocos niños que nacen, tenemos un problema grande. Pero además el desafío demográfico, estuvimos estudiando evidencia internacional y experiencia internacional y estamos promoviendo algunas políticas que han colaborado, no tanto con aumentar la natalidad, pero sí con frenar la caída de la natalidad. Queremos que las familias sean más libres de ser como quieran ser, que la maternidad y la paternidad sean más libres de elegir los hijos que quieran tener. Y para eso estamos promoviendo algunas políticas de facilitación. Y tercero, y parece que no, pero también está muy vinculado al abordaje demográfico, estamos promoviendo un impulso grande a la economía plateada. En un país que seguimos siendo 3 millones y poco, pero que cada vez somos más, los mayores de 50, los mayores de 60, la economía plateada lo que nos propone es poner mucho más foco en todo el potencial económico que hay en los mayores. Tanto como consumidores, como inversores, como emprendedores, necesitamos que las personas mayores participen mucho más activamente. Hay evidencia internacional que nos muestra que como emprendedores los mayores tienen tasas de éxito mayores que los más jóvenes. Tenemos muchísimo ahí para aprender de las experiencias de otros países en economía plateada, que es un tema económico, pero también es un tema demográfico de este nuevo Uruguay que tenemos. El quinto pilar del segundo piso de transformaciones es el salto de convivencia. Estamos muy orgullosos también de que este es el primer gobierno en el que no subieron las rapiñas o los homicidios de la vuelta de la democracia. Cada gobierno, desde la vuelta de la democracia, entregó el país con más rapiñas y con más homicidios que el anterior. Y eso no es lo que está pasando. Y además tuvimos una baja significativa de rapiñas y de hurtos. Pero también estamos muy conscientes de que falta. En particular estamos planteando una nueva forma de abordar el narcotráfico y el crimen organizado a partir de la experiencia italiana, a partir de la forma en la que Italia luchó exitosamente contra la mafia, que pasa por crear una unidad que concentre todos los organismos que tienen que ver con este tema. Los que tienen que ver con la represión, los que tienen que ver con la información, los que tienen que ver con los delitos económicos. Crear una unidad que concentre todo eso para tener una lucha mucho más eficaz y eficiente. Eso se trata el nuevo paradigma. Pero además sabemos que tenemos que tener una inversión en cárceles y en liberados muy importante para que la estrategia de seguridad sea completa. Sabemos que la solución profunda a la seguridad también requiere eso y por eso vamos a seguir profundizando el trabajo bien importante que está haciendo este gobierno con cárceles y con liberados. El sexto pilar es poner el conocimiento, la cultura y la innovación en el centro. Vamos a seguir avanzando con la transformación educativa. Vamos a seguir avanzando con la cantidad de centros María Spínola, llevándolo a más barrios vulnerables, centros de tiempo completo con innovación educativa. Pero además tenemos que tener una educación mucho más cercana al mundo del trabajo. Lo que cuando las encuestas de jóvenes es lo que se reclama inmediatamente y la experiencia internacional nos muestra que no va a haber soluciones de fondo y profundas al enorme desempleo juvenil, sino es con experiencias mucho más intensas de educación dual. Y tercero, en este pilar de conocimiento, innovación y cultura, queremos seguir apuntando a la ciencia, a la innovación. Nos comprometemos a aumentar gradualmente la inversión pública en ciencia, en I+D+I, pero además, y sobre todo, nos comprometemos a generar los incentivos para que el sector privado invierta mucho más en I+D+I. ¿Qué es lo que pasa en los países? En esos países que se invierte tanto en innovación y desarrollo, es el sector privado el que tracciona el grueso de esto y necesitamos mejorar los incentivos para que así sea. El séptimo y último pilar de este segundo piso de transformaciones lo hemos denominado un Estado más simple. Tenemos que cambiar la forma de relacionarse de las personas y de las empresas con el Estado. Tenemos que cambiar también el paradigma de relacionamiento de las personas con el Estado. Pasar de la lógica del trámite, del trancazo, de la gestión, de la burocracia, a la lógica de la libertad responsable, de la confianza responsable que Hugo Dicio bautizó. ¿En qué consiste la confianza responsable? ¿En qué consiste la confianza responsable? Bueno, en cambiar esta dinámica. En vez de primero el trancazo, primero prohibir moverse, primero confiar, primero dejar que la cosa se mueva, primero confiar en la buena fe de la enorme mayoría de las personas y de las empresas y después controlar ex post cuando haga falta. Hay muchísimo para avanzar en este sentido. Pero también en este pilar de un Estado más simple necesitamos simplificar y fusionar muchas dependencias del Estado
que hacen cosas muy parecidas cuando no directamente lo mismo. Necesitamos concentrar para reducir burocracia, pero sobre todo para tener políticas y agencias estatales más eficaces y eficientes, concentrar y fusionar las dependencias del Estado con las mismas competencias. Este primer gobierno nos muestra que estamos para más, que Uruguay está para más, que la defensa de la libertad responsable, el cuidado de la plata de la gente y el valor de hacer lo que hay que hacer rinde frutos. Pero cuidado, así como podemos plantear una mirada tan optimista como la que estamos compartiendo hoy, de que Uruguay está para más, de que Uruguay puede emprender un camino de ser un país desarrollado, también nos puede pasar lo opuesto. Mirando Chile, al otro lado de la cordillera, vemos cómo rápidamente un país pasó de un optimismo reinante y pensar que estaba a las puertas del desarrollo a la frustración de expectativas, al estancamiento económico y al pesimismo absoluto de la sociedad chilena. Eso puede pasar muy rápido. No estamos ni condenados ni estamos seguros que vamos a ir para adelante. Y hoy, en particular hoy, tenemos una amenaza muy clara, un atajo muy clara al populismo económico, al kirchnerismo económico, que es el plebiscito del PIT-CNT. El plebiscito del PIT-CNT destruye las bases sobre las que hemos construido este país y es un atajo al desastre económico y a que tiremos por la borda todo este optimismo que Uruguay puede tener. En los próximos 5 años, Uruguay va a necesitar más reformas, más claridad de ideas. Nosotros confiamos en que los uruguayos van a seguir confiando en este camino de claridad de ideas, de confianza, de reformas y de valentía para seguir haciendo lo que hay que hacer. Muchas gracias.